Celebremos el mes de la mujer estudiando a las mujeres de la Biblia. Acompáñanos y disfrutemos juntas las enseñanzas de estas valientes mujeres, ejemplos de vida que trascienden hasta hoy. Muy buenos días, les habla Nicole Acevedo Periales con una nueva historia de una mujer bíblica. Esta historia se titula La mujer con el flujo de sangre, un encuentro con el médico divino. Esta es la historia de una mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Leemos en Marcos 5, del 24 al 27, lo siguiente. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, enfrentamos la crisis o llega el fracaso, podemos experimentar diversas reacciones: llorar, decepcionarnos, caer en depresión o deseos de renunciar a todo, más bien salir corriendo. También podemos ver quienes a pesar de todo se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes metas. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que un día Moisés falló y por mucho tiempo se aisló, pero el Señor lo llamó nuevamente y lo usó poderosamente. Dios es Señor Todopoderoso y por tanto puede restaurar todas las cosas. Por eso acerquémonos a su presencia y sigamos su consejo. Él nos llevará al mejor lugar y destino que nos ha preparado. En este caso vamos a estudiar el maravilloso e interesante milagro que Jesús realizó con una mujer enferma, con flujo de sangre, y las circunstancias que rodearon aquel evento. La mujer con el flujo de sangre enfrentó una adversidad sin solución humana. Así como nos decía Marcos, del 24 al 26, debemos ser conscientes que las crisis son diversas. En el caso de esta mujer, era una enfermedad grave y sin solución terrenal. La Biblia nos enseña que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre y había consultado muchos médicos y había perdido su dinero, pues le iba peor. Probablemente esta enfermedad, que hoy se conoce como metorragia crónica, porque la padecía hace más de 10 años y era continua. Debido a aquella enfermedad, su cuerpo estaba afectado. Una continua hemorragia sin duda le llevaría a una gran y constante debilidad. Seguramente tenía una anemia aguda. Veríamos por tanto su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído, frente a un gran problema sin solución y por muchos años. En la antigua ley se cita el Levítico del 25 al 27. Esta mujer seguramente experimentaba una angustia en silencio ante el peso de la ley que llevaba sobre su espalda, ya que según la ley, ella estaba con una condición de impureza y por tanto quedaba aislada de las relaciones sociales judías. El corazón de esta mujer estaba bajo un altísimo nivel de estrés y dolor. El pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho, de muchos médicos, por 12 años. La verdad es que hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles. En otros tiempos tenemos personas que nos ayudan a superarlas. Pero hay algunas situaciones difíciles que son extremadamente dolorosas, extensas y debemos superarlas a solas, sin ayuda de nadie. La pregunta sería, ¿por qué sucede esto? Pero es mejor preguntar, ¿para qué? El Señor nos enseña en estos tiempos algunas cosas muy importantes, como confiar más en Él, madurez espiritual, humildad de corazón, fortalecer nuestro carácter como hijos de Dios, ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas.
La Biblia nos enseña que de toda crisis, prueba o dificultad de la mano de Dios, salimos fortalecidos, mucho más maduros en Cristo, y con una fe renovada que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. A veces se agotan los recursos y aparece la impotencia. Es muy importante reflexionar cuando estas cosas ocurren, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de estas situaciones. Específicamente en el caso de esta mujer, podemos ver que ni la ciencia de la época ni todo el dinero había logrado ayudarle a superar esta situación. Entonces no había una solución en la tierra para aquel problema. Y sin duda esto mismo sigue sucediendo muchas veces hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que ella hizo, acudir a nuestro Señor Jesús. Con frecuencia, esto es lo que nos pasa. Agotamos todos los recursos terrenales, agotamos todas nuestras fuerzas buscando solución en la tierra. Pero la verdadera y completa provisión está en Jesucristo. Y fue allí donde ella fue sanada y salvada, porque en Jesús el ser humano encuentra todas las cosas. A lo largo y ancho de la Biblia se nos exhorta a acercarnos a Dios. Y por supuesto, ese buscarlo está lleno de bendiciones y privilegios. Recordemos que solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. Respecto a acercarnos a Dios, la Escritura nos dice, por ejemplo, en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos habla de un encuentro que genera transformación y santidad. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Nos muestra un encuentro con Dios en donde somos mucho más conscientes de su gracia, misericordia y cuidado en el momento justo. En Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuevamente, vemos un acercarse a Dios en lo que somos transformados, limpiados y vivimos la plena experiencia de la fe en Cristo. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar del Señor Jesús. En Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer escuchó seguramente los testimonios de los milagros del Maestro, sanando a muchos enfermos. La fe en esa palabra que escuchaba la llevó a buscar y avanzar hacia Jesús a pesar de las limitaciones y obstáculos. Estaba en una condición de impureza para los judíos. No tenía ni un poco de dinero. Estaba enferma, cansada y débil por su anemia. Había una inmensa multitud que superar para llegar al Señor Jesús. Pero ella perseveró en llegar a Jesús. Leemos en Marcos 5, del 28 al 31, lo siguiente. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero la Biblia nos enseña que a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma creía que Jesús tenía el poder para sanarla y decidió con voluntad firme ir en busca de él. Esta mujer se llenó de fe, esperanza, y precisamente esa certeza la hizo avanzar con las fuerzas que le quedaban, sin importar la multitud ni que los religiosos y escrupulosos de aquel momento pudieran decir. La fe es mucho más que un conjunto de palabras. La verdadera fe persevera, confía, procura agradar a Dios por encima de todos los obstáculos. La fe verdadera
muestra su brillo cuando surgen las dificultades. La verdadera fe ama a Dios y lo busca aunque las cosas no salgan como se espera. La fe de esta mujer se destaca en medio de la gran multitud, pues había muchos que seguían a Jesús, pero fue ella quien recibió su milagro. Entonces puede haber una multitud siguiendo a Dios, pero son quienes con fe y anhelo llegan a su presencia, los que no saldrán con las manos vacías. Entonces el Señor Jesús manifestó su inmenso poder y autoridad, y aquella mujer que había padecido el flujo de sangre por 12 años fue sanada al instante, y ella fue liberada de aquella aflicción. Este milagro no estaba planeado por el Señor Jesús, pues él iba a la casa del principal de la sinagoga, Jairo. Pero por eso el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Entonces vemos aquí un poderoso milagro, una conquista alcanzada por la fe y la perseverancia de una mujer enferma y débil, con muchos obstáculos, pero con fe. Entonces que la fatiga y la decepción no te desanimen, ni te lleguen a renunciar. Recuerda que Dios es galardonador de los que le buscan, y es poderoso para darte mucho más de lo que pides. La Biblia nos enseña que esta mujer no solo fue sanada de su aflicción, sino que además Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Entonces su cuerpo fue libre y sanado, recibió salvación y su corazón fue lleno de paz en Cristo. Aquí podemos ver que ella alcanzó una administración integral, salvación eterna para su espíritu y su alma, paz para su corazón y sanidad para su cuerpo. Gloria a Dios por eso. Nuestro Dios es todopoderoso. Él nos ha cambiado y sigue haciendo milagros. Solo requiere que nos acerquemos a Él. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, pero el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar y vencer. A la luz del estudio podemos concluir que no importa cuán difícil sea la situación, o la cantidad de errores, o cuántas veces lo hayas intentado. La Escritura nos enseña que todo es posible para nuestro Dios. Por eso, acerquémonos a su presencia, y Él actuará conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Él hace cosas maravillosas. Acude a Cristo. Él nunca decepcionará a aquella persona que clama su misericordia. Y recordemos como lo hacía el salmista: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Lo leemos en Salmo 6, del 2 y 4. Dele gracias a Dios, porque su toque produce paz y libertad, porque la fe es un don que aumenta con el uso. Confesémosle cualquier tendencia a mantener siempre dentro del terreno seguro, y porque eso puede comenzar a apagar su fe. Pidámosle a Dios que le traiga a la memoria la historia de esta mujer la próxima vez que nos encontremos ante la oportunidad de tener que ejercer verdadera fe. Oremos. Gracias, Papito Dios, por este hermoso tema, Señor, por esta historia que nos enseña a que la fe, a pesar de todas las dificultades que vivimos a diario, Señor, no la debemos perder. En el caso de esta mujer fueron 12 años, Señor. Nosotras en la actualidad tenemos muchas dificultades en distintas áreas de nuestra vida y que a veces son mucho menos que 12 años. Perseveremos en el Señor con fe para que Él haga sus propósitos maravillosos en nuestra vida a diario. Dejamos nuestra vida, Señor, en tus manos para que nos ayudes a fortalecer nuestra fe y estar siempre buscando tu hermosa, maravillosa y dulce presencia. Por medio del Señor Jesús que damos este día, Señor, y te agradecemos la vida. Amén. Se despide con mucho cariño
Bendiciendo este día nuevamente, Nicole Acevedo Periales.